Encontré el mensaje cuando ya era demasiado tarde. Me voy con mis amigas a Ibiza. Tu vuelo sale mañana. Nos vemos en Madrid. Y eso era todo. El teléfono vibró contra la mesilla de noche como una serpiente furiosa. Eran las 6 de la mañana en Barcelona, y el sol mediterráneo apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas del hotel. Estiré la mano hacia el otro lado de la cama, pero encontré sábanas frías. Carmen se habrá ido al baño, pensé, frotándome los ojos. Pero el silencio era demasiado completo. Ni el ruido del agua corriendo, ni sus pasos sobre las baldosas, ni esa risa nerviosa que siempre tenía cuando planeaba algo. Desbloqueé el teléfono con dedos torpes de sueño. WhatsApp. Un mensaje de ella, enviado a las 3:47 a.m. Me voy con las chicas a Ibiza. Tu vuelo sale mañana a las 14:30. Te he cambiado el billete. Nos vemos en Madrid el domingo. Besos. Leí el mensaje 3 veces. 4. Como si las palabras fueran a cambiar de significado por pura voluntad. Me senté en la cama, el teléfono temblando en mis manos. La habitación parecía más pequeña ahora, las paredes acercándose como en una película de terror. Miré hacia el armario. Mi ropa seguía allí, pero la suya había desaparecido. Solo quedaba el perfume flotando en el aire, burlándose de mí. Esto no puede estar pasando. Marqué su número. Buzón de voz. Volví a marcar. Buzón de voz. Al cuarto intento, un mensaje automático. El teléfono al que llama está apagado. Me levanté como un zombi y caminé hacia el balcón. Barcelona se extendía ante mí, hermosa e indiferente. Las ramblas ya bullían de turistas madrugadores. El Mediterráneo brillaba como una promesa rota al horizonte. Habíamos planeado este viaje durante meses. 3 días en Barcelona, solo nosotros dos. Para reconectarnos, había dicho ella. Reconectarnos, repetí en voz alta, y mi voz sonó extraña en el aire matutino. Volví al teléfono. Busqué en sus historias de Instagram. Ahí estaba. Foto en el aeropuerto, 2 copas de cava, 3 chicas riéndose. El tiempo de la foto, 3:15 a.m. 15 minutos antes de enviarme el mensaje. La habitación comenzó a dar vueltas. Me senté pesadamente en el sillón junto a la ventana. ¿Cuándo había planeado esto? Mientras desayunábamos ayer, cuando me preguntó qué quería hacer al día siguiente. Mientras hacíamos el amor anoche, cuando susurró "te amo" contra mi cuello. El teléfono volvió a vibrar. Por un segundo, el corazón me saltó, pero era solo una notificación de la aerolínea confirmando el cambio de vuelo. Me quedé allí sentado, mirando las paredes del hotel, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mi pecho. No era solo la decepción, era algo más profundo, más frío. El reconocimiento de un patrón que había estado negando durante demasiado tiempo. Pensé en todas las veces que Carmen había cambiado de planes en el último minuto. La boda de mi primo a la que decidió no ir, porque no tenía ganas de drama familiar. La cena con mis padres que canceló porque prefería quedarse en casa viendo Netflix. Los fines de semana que se convertían en salidas con sus amigas sin previo aviso. Y yo siempre había dicho, está bien, cariño, como tú quieras. Ahora sentado en una habitación de hotel en Barcelona, con un vuelo cambiado sin mi consentimiento y una novia que había huido en la madrugada, comencé a preguntarme cuándo había empezado a vivir mi vida en función de los caprichos de otra persona. El sol subía por el cielo, Barcelona despertaba completamente, y yo seguía allí, inmóvil, tratando de entender cómo había llegado a este momento. Porque esto no había empezado anoche. Había empezado mucho, mucho antes. Bajé al vestíbulo como un sonámbulo. El recepcionista, un chico joven con acento catalán, me sonrió con esa cortesía profesional que se vuelve incómoda cuando detecta que algo no va bien. ¿Necesita ayuda con el checkout, señor Martínez? No, solo. ¿Hay algún café cerca que esté abierto temprano? Hour me dirigió a un pequeño bar en la esquina. El dueño, un hombre mayor con delantal manchado de café, me sirvió un cortado sin hacer preguntas. Agradecí el silencio. Saqué el teléfono otra vez.
Los mensajes de Carmen seguían ahí, reales como piedras. Scrollé hacia arriba, revisando nuestra conversación de los últimos días. Todo parecía normal. Planes para el desayuno, fotos de la Sagrada Familia, un buenas noches, mi amor, de anoche a las 23:15. ¿En qué momento entre ese mensaje y las 3:47 a.m. había decidido abandonarme? Mi hermana Ana me llamó justo cuando terminaba el café. ¿Qué tal Barcelona? ¿Ya visitaron el Parque Güell? La voz se me quebró al contarle. Ana guardó silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Espera, ¿me estás diciendo que Carmen se largó en mitad de la noche y te dejó tirado en otro país? Bueno, no es que me haya dejado tirado exactamente. Me cambió el vuelo, yo puedo volver mañana. Sergio, ¿te estás escuchando? Te abandonó en Barcelona sin decirte nada. Ana tenía razón, pero algo dentro de mí se resistía a ver la situación en términos tan dramáticos. Carmen siempre había sido impulsiva. Era parte de su encanto, ¿no? Esa energía, esa capacidad de sorprender. Tal vez fue algo de último momento. Ya sabes cómo es con las amigas. Sergio, la voz de Ana se volvió más firme. Esto no es normal. Las parejas no se van a otro país en mitad de la noche sin avisar. Colgué sintiéndome peor que antes. Caminé sin rumbo por las calles de Barcelona, observando a las parejas de turistas que paseaban tomados de la mano, planeando juntos qué ver después. Una punzada de envidia me atravesó el pecho. Volví al hotel y me senté en el lobby, fingiendo leer un periódico mientras observaba a la gente. Una pareja inglesa discutía los horarios de los museos. Un grupo de estudiantes alemanes compartía mapas y folletos. Todos parecían tener un plan, un propósito compartido. Recordé nuestra llegada 2 días atrás. Carmen había insistido en que el hotel fuera una sorpresa para mí, que ella se encargaría de todo. Confía en mí, había dicho, guiñándome el ojo. Ahora me preguntaba si ya entonces estaba planeando su escape. El recepcionista me miró con curiosidad creciente. Llevaba 3 horas en el mismo sillón. ¿Todo bien, señor? Sí, solo, esperando. ¿Pero esperando qué? ¿Un mensaje de disculpa? ¿Una llamada explicando que todo había sido un malentendido? ¿Que volviera corriendo desde el aeropuerto? La tarde avanzaba y Barcelona continuaba su ritmo alegre e indiferente. Yo seguía allí, paralizado entre la negación y una sospecha creciente de que algo fundamental había cambiado. No solo en este viaje, sino en toda mi relación con Carmen. Y quizás también conmigo mismo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el balcón hasta las 3 de la mañana, mirando Barcelona y reconstruyendo mentalmente los últimos 6 meses con Carmen. Como si fuera un detective revisando evidencias que había ignorado. La vez que canceló nuestras vacaciones en Asturias, porque sus amigas organizaron un fin de semana en Marbella. Será más divertido, había dicho. Yo había perdido la reserva del hotel rural y las entradas al Museo de Altamira. La cena de Navidad con mi familia. Carmen llegó 2 horas tarde porque se quedó tomando algo después del trabajo. Mis padres habían esperado para brindar. La cena se había enfriado. Mi cumpleaños. Habíamos reservado en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, pero ella invitó a 4 amigas sin preguntarme. Así será más animado, había explicado, mientras yo veía cómo nuestra mesa íntima se convertía en una fiesta que no había pedido. A las 7 de la mañana tomé una decisión. Cambié mi vuelo para 2 días más tarde. Si Carmen quería jugar, yo también podía ser impredecible. Desayuné en un café diferente, cerca del barrio gótico. Mientras esperaba el cortado, una chica en la mesa de al lado luchaba con un mapa de la ciudad. Tenía acento mexicano y parecía perdida. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté en español. Se llamaba Sofía, era periodista de Ciudad de México y estaba en Barcelona escribiendo un artículo sobre arquitectura modernista. Terminamos compartiendo mesa y después recorriendo la ciudad juntos. La diferencia era abismal. Sofía preguntaba mi opinión antes de decidir a dónde ir. Cuando sugirió visitar la Casa Batlló, añadió, ¿te parece bien o preferirías ver otra cosa? Cuando paramos a almorzar me preguntó qué tipo de comida me gustaba. Pequeños gestos,
cortesía básica, pero después de meses con Carmen, me resultaban extrañamente novedosos. ¿Viaje solo?, preguntó Sofía mientras caminábamos por el Parkwell. Es complicado, respondí, y le conté todo. La historia sonaba aún más absurda dicha en voz alta. Sofía me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quedó pensativa unos segundos. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué no la llamaste para confrontarla directamente? Era una pregunta simple, pero me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué no la había llamado? ¿Por qué había aceptado pasivamente su decisión unilateral? No lo sé, admití. Supongo que siempre hago eso. Acepto sus decisiones y después trato de adaptarme. Sofía asintió con una expresión que no pude descifrar completamente. Compasión, tal vez, o reconocimiento. He estado en relaciones así, dijo finalmente, donde una persona toma todas las decisiones importantes y la otra solo. Sigue el ritmo. Esa noche, de vuelta en el hotel, escribí una lista en mi teléfono. Decisiones que Carmen tomó sin consultarme en los últimos 6 meses. La lista llegó a 17 puntos antes de que dejara de escribir. Cambios de planes de último momento. Cancelaciones. Invitaciones a gente que yo no quería ver. Compras importantes sin discusión previa. Decisiones sobre nuestro apartamento, nuestras vacaciones, nuestros fines de semana. 17 veces en 6 meses había sido tratado como un accesorio en mi propia vida. Por primera vez desde que encontré su mensaje, sentí algo diferente a la confusión y la tristeza. Sentí rabia. Carmen me llamó al tercer día, justo cuando estaba empacando para volver a Madrid. Hola, cariño. ¿Cómo lo estás pasando en Barcelona? Su voz sonaba alegre, despreocupada, como si me hubiera dejado una nota diciendo que iba a comprar el pan. ¿Cómo lo estoy pasando? Repetí sus palabras lentamente. Carmen, me abandonaste en mitad de la noche en un país extranjero. Se rió. Literalmente se rió. Ay, Sergio, no seas dramático. Solo fueron unos días. Además tenías ganas de conocer Barcelona, ¿no? Te hice un favor. La conversación duró 20 minutos. 20 minutos de Carmen explicándome por qué su decisión había sido espontánea y divertida. ¿Por qué yo estaba exagerando? ¿Por qué debería estar agradecido por la aventura? Cuando finalmente colgó, después de prometerme que me recogería en el aeropuerto de Madrid, para compensarte, me quedé sentado en la cama del hotel, temblando. No de frío, de una mezcla de rabia y reconocimiento que me hacía sentir físicamente enfermo. Durante 6 años había estado viviendo en el mundo de Carmen. Un mundo donde sus impulsos eran aventuras, donde mis necesidades eran dramatismo, donde mi incomodidad era una falla de carácter por mi parte. Me levanté y fui al baño. Mi reflejo en el espejo me devolvió la mirada de un extraño. Ojos rojos, cara pálida, expresión derrotada. ¿Cuándo había empezado a verme así? ¿Cuándo había dejado de ser una persona con deseos propios para convertirme en el acompañante obediente de los caprichos de otra persona? Llamé a mi amigo David. Necesitaba escuchar la voz de alguien que me conociera desde antes de Carmen. «Joder, Sergio», fue lo primero que dijo después de escuchar la historia. «¿Y tú qué le dijiste?» Le dije que, bueno, que me había parecido un poco inconsiderado. ¿Un poco inconsiderado? David sonaba incrédulo. Tío, ¿te dejó tirado en Barcelona y tú le dices que fue un poco inconsiderado? Es que ella dice que fue espontáneo, que quería que yo tuviera una aventura. Para allá, David me cortó. ¿Te escuchas? Estás justificando que te haya tratado como una mierda. Después de colgar, me senté en el balcón una última vez. Barcelona se extendía ante mí, hermosa como siempre, pero ahora teñida de una tristeza que no tenía que ver solo con Carmen. Tenía que ver conmigo, con la persona en la que me había convertido sin darme cuenta. Con los 6 años de decir como tú quieras, hasta que mi propia voz se había vuelto un susurro. El vuelo salía en 3 horas. Carmen me estaría esperando en Madrid con una sonrisa.
probablemente con algún regalo de Ibiza para compensar su travesura. Y yo sonreiría, aceptaría sus disculpas, y todo volvería a la normalidad. Excepto que ya no quería esa normalidad. Por primera vez en años no sabía qué iba a hacer, y ese no saber, por aterrador que fuera, se sentía como el primer paso hacia algo que no podía nombrar todavía, pero que sabía que necesitaba desesperadamente. Carmen no estaba en el aeropuerto. Me envió un mensaje mientras esperaba mi equipaje. Se me complicó con el trabajo. Toma un taxi, te compenso en casa. Besos. El taxi atravesó Madrid bajo un cielo gris de octubre. El conductor intentó hacer conversación, pero yo estaba perdido en mis pensamientos. Durante el vuelo había tomado una decisión. No iba a fingir que todo estaba bien. Llegué al apartamento que compartíamos en Malasaña. Carmen estaba en el sofá, viendo una serie de Netflix, comiendo helado directamente del envase. «Hola, amor». Se levantó para abrazarme, pero algo en mi postura la hizo detenerse. «¿Todo bien? Necesitamos hablar». Durante la siguiente hora intenté explicarle lo que había sentido en Barcelona. Lo abandonado que me había sentido. Lo humillado, lo poco considerado que había sido su comportamiento. Carmen me escuchó con una expresión que iba cambiando gradualmente de sorpresa a irritación. «No entiendo por qué estás haciendo tanto drama», dijo finalmente. «Fueron 3 días, Sergio, 3 días en una ciudad preciosa que te encanta. ¿No puedes verlo como una oportunidad?» ¿Una oportunidad de qué? ¿De darme cuenta de que mi novia puede abandonarme en cualquier momento sin previo aviso? «No te abandoné, te cambié el vuelo. Es diferente». Esa noche dormimos sin hablarnos, cada uno en un extremo de la cama. Pero algo había cambiado en mí. Por primera vez en años, no fui yo quien pidió disculpas primero. Al día siguiente en el trabajo, mi colega Mercedes notó mi estado de ánimo. «Tienes cara de funeral», me dijo durante el almuerzo. Le conté una versión resumida de lo ocurrido. Mercedes, que llevaba divorciada 2 años y había pasado por su propia revelación sobre relaciones tóxicas, fue directa. «Sergio, ¿tú escuchas a Carmen cuando te habla de ti? ¿A qué te refieres? ¿A cómo te describe? ¿A las palabras que usa?» Esa tarde reconstruí mentalmente las conversaciones de las últimas semanas. Carmen hablaba de mí como si fuera un personaje secundario en su propia serie. «Sergio es muy tranquilo», le había dicho a una amiga por teléfono. «No le gustan las sorpresas». «Sergio es muy casero». «Sergio siempre prefiere quedarse en casa». ¿Cuándo había empezado a definirme por lo que no me gustaba hacer en lugar de por lo que sí me gustaba? ¿Y cuándo había empezado a aceptar esas definiciones? Esa noche, mientras Carmen veía la televisión, abrí mi portátil y busqué información sobre patrones de relación manipulativos. Lo que leí me heló la sangre. Cambio constante de planes sin consulta. Control de la narrativa. Mis reacciones eran dramatismo, sus caprichos eran espontaneidad. Minimización de mis sentimientos. Aislamiento gradual de mis propias decisiones. Durante 6 años, sin darme cuenta, había estado en una relación donde mi voz importaba cada vez menos. A la mañana siguiente, llamé a Sofía, la periodista mexicana que había conocido en Barcelona. Habíamos intercambiado números, pero no había esperado contactarla tan pronto. «Hola», dije sintiendo raro por llamar a alguien a quien apenas conocía. «Soy Sergio, de Barcelona». «Hola, ¿cómo estás? ¿Ya solucionaste lo de tu novia?» «Esa es una larga historia, pero quería preguntarte algo. Dijiste que habías estado en relaciones donde una persona toma todas las decisiones. ¿Cómo? ¿Cómo saliste de eso?» Hubo una pausa. «Decidiendo que mi voz importaba tanto como la suya», dijo finalmente. «Pero fue un proceso, y requiere coraje». Esa noche, por primera vez en años, no pregunté a Carmen qué quería cenar. Simplemente preparé lo que a mí me apetecía. Era un gesto pequeño, pero se sintió revolucionario. Carmen pareció desconcertada. «¿No vas a preguntarme qué quiero?» «No», dije sirviendo la pasta. «Hoy decidí yo». Las siguientes 2 semanas fueron extrañas.
Empecé a tomar decisiones pequeñas pero constantes sin consultar a Carmen. Elegía los restaurantes cuando salíamos. Decidía qué películas ver. Planificaba mis propios planes para el fin de semana. Carmen al principio lo tomó como una fase. Sergio está en su etapa rebelde, le dijo a su amiga Laura por teléfono, riéndose. Pero a medida que pasaban los días, su diversión se convirtió en irritación. ¿Por qué estás siendo tan raro?, me preguntó una noche después de que elegí un restaurante japonés sin preguntarle su opinión. No estoy siendo raro, estoy tomando decisiones. Pero siempre decidíamos juntos. No, Carmen, tú decidías y yo asentía. Es diferente. Sofía y yo habíamos mantenido contacto por WhatsApp. Me enviaba artículos interesantes sobre Barcelona. Yo le contaba sobre mi trabajo en marketing digital. Era refrescante hablar con alguien que preguntaba mi opinión y realmente la escuchaba. Una tarde me propuso algo inesperado. Voy a estar en Madrid este fin de semana para una conferencia de periodismo. ¿Te apetece que nos veamos? Solo como amigos, claro. Le dije que sí sin consultar a Carmen. Era sábado por la tarde. Carmen había hecho planes con sus amigas sin preguntarme, como siempre. Sofía y yo nos encontramos en el Retiro. Caminamos, hablamos, tomamos café en un pequeño café cerca del Palacio de Cristal. La diferencia con mis interacciones con Carmen era abismal. Sofía me preguntaba cosas, recordaba detalles de conversaciones anteriores. Parecía genuinamente interesada en mis opiniones. ¿Cómo van las cosas con tu novia?, me preguntó mientras alimentábamos a los patos en el estanque. Complicadas, he empezado no sé, a ser más yo mismo, y a ella no le gusta. Sofía asintió. Es normal. Cuando cambias las reglas de un juego que has estado jugando durante años, la otra persona se resiste. ¿Tú crees que debería terminar con ella? Yo creo que deberías preguntarte qué tipo de persona quieres ser y después ver si esa persona encaja con la relación que tienes ahora. Esa noche, Carmen me estaba esperando en casa con una expresión que no había visto antes. Tensión mezclada con algo parecido al miedo. ¿Dónde estuviste? En el Retiro. Te mandé un mensaje. ¿Con quién? Con una amiga. ¿Qué amiga? No tienes amigas que no conozca. Era verdad. Durante 6 años, Carmen había sido mi círculo social principal. Mis propias amistades se habían ido diluyendo gradualmente. Una amiga nueva, dije. Se llama Sofía. La expresión de Carmen cambió completamente. Por primera vez en años, parecía insegura. ¿Es la chica de Barcelona? Sí. Sergio, espero que no estés haciendo nada estúpido. Esa noche, por primera vez en nuestra relación, fue Carmen quien se quedó despierta, dando vueltas en la cama mientras yo dormía plácidamente. El cambio de poder había comenzado, y ambos lo sabíamos. La confrontación final llegó 2 semanas después, durante la fiesta de cumpleaños de Laura, la mejor amiga de Carmen. Toda su pandilla estaba allí, las mismas chicas que habían estado con ella en Ibiza. Carmen había estado especialmente cariñosa toda la semana, como si sintiera que algo se le escapaba de las manos. Me compraba pequeños regalos, sugería planes románticos, incluso cocinó mi plato favorito sin que se lo pidiera. Pero en la fiesta volvió a su patrón habitual. Decidió que nos íbamos temprano sin consultarme. Cuando le dije que quería quedarme un poco más, me susurró al oído. No seas aburrido, Sergio. La fiesta está empezando a ponerse pesada. Pues vete tú, yo me quedo. Carmen se quedó helada. Durante 6 años jamás había cuestionado públicamente una de sus decisiones. ¿Perdona? Que te vayas tú si quieres. Yo me quedo. Sus amigas nos miraban con curiosidad creciente. Carmen forzó una sonrisa. Sergio está en una etapa muy independiente, les dijo, como si fuera una fase adolescente. No es una etapa, Carmen. Es lo normal. El silencio se extendió por el grupo. Laura intentó cambiar de tema, pero la tensión era palpable. Carmen me agarró del brazo. ¿Podemos hablar en privado? Salimos al balcón de Laura. Madrid brillaba bajo las luces nocturnas, indiferente a nuestro drama personal. ¿Qué coño te pasa últimamente?
Carmen había abandonado toda pretensión de dulzura. Desde Barcelona estás insoportable. Desde Barcelona me di cuenta de que durante 6 años he estado viviendo tu vida en lugar de la mía. Mi vida es nuestra vida. No, Carmen, es tu vida con mi compañía. Hay una diferencia. Eres ridículo. Siempre hemos tomado decisiones juntos. Saqué mi teléfono y abrí las notas donde había estado documentando los últimos meses. ¿En serio? Cancelar mis planes con Miguel para ir a la despedida de soltera de tu prima. Decisión tuya. Cambiar nuestras vacaciones de verano porque decidiste que Tailandia era mejor que Grecia. Decisión tuya. Invitar a tus padres a cenar sin preguntarme. Decisión tuya. Abandonarme en Barcelona para irte con tus amigas. Decisión tuya. Carmen se quedó sin palabras por primera vez en años. Sergio, no he terminado. Vender mi guitarra porque molestaba a los vecinos. Decisión tuya. Dejar de ir al gimnasio porque era tiempo que podíamos pasar juntos. Decisión tuya. Cambiar de trabajo porque el anterior no te gustaba. Decisión tuya. Pero tú estuviste de acuerdo con todo eso. ¿Estuve de acuerdo o me rendí? Porque hay una diferencia. Desde dentro llegaba el sonido de la fiesta continuando sin nosotros. Carmen se apoyó en la barandilla, evitando mi mirada. ¿Qué quieres que haga? ¿Que cambie completamente? Quiero que entiendas que en una relación sana, las decisiones importantes se toman entre dos. Que mi opinión importa tanto como la tuya. Que mis necesidades no son menos válidas que las tuyas. ¿Y si no puedo? La pregunta quedó flotando en el aire nocturno de Madrid. Por primera vez, Carmen había sido completamente honesta conmigo. Entonces supongo que no podemos seguir juntos, dije, y las palabras salieron más fácil de lo que había esperado. Volvimos a la fiesta en silencio. Carmen se fue a casa una hora después, alegando dolor de cabeza. Yo me quedé hasta las 3 de la mañana, hablando con gente que hacía meses no veía, recordando cómo se sentía ser yo mismo en público. Carmen se mudó con Laura 2 semanas después. La conversación de la ruptura fue sorprendentemente civilizada. No hubo gritos, ni llantos dramáticos, ni promesas de cambio de última hora. Creo que tienes razón, me dijo mientras empacaba sus cosas. Yo no sé cómo estar en una relación de igual a igual, y tú ya no sabes cómo estar en una donde no lo sea. Tenía razón. Durante los 6 años de nuestra relación, ambos nos habíamos acostumbrado a roles que ya no nos servían. 3 meses después me enteré por Instagram de que Carmen había empezado a salir con un chico más joven que había conocido en una aplicación. En las fotos se veía feliz, y él tenía esa misma expresión de adoración ciega que yo debía haber tenido durante años. Sofía volvió a Madrid en diciembre para las fiestas. Esta vez no fue casualidad. Los dos sabíamos que había algo más que amistad entre nosotros. Nuestra primera cita oficial fue en el mismo café donde nos habíamos conocido en Barcelona. ¿No te parece irónico?, me dijo mientras brindábamos con vino tinto. Carmen pensó que te estaba castigando dejándote solo en Barcelona, pero en realidad te hizo un regalo. Tenía razón. Barcelona había sido el lugar donde había empezado a encontrarme a mí mismo otra vez. Donde había recordado que tenía derecho a tener opiniones, deseos, planes propios. 6 meses después, Sofía y yo decidimos mudarnos juntos. Fue una conversación de 2 horas donde discutimos presupuestos, responsabilidades domésticas, expectativas sobre el espacio personal. Todo lo que con Carmen había sido decisiones unilaterales disfrazadas de espontaneidad. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca me hubiera despertado en aquel hotel de Barcelona para encontrar el mensaje de Carmen. Probablemente seguiría en la misma relación, adaptándome infinitamente a los caprichos de otra persona, convencido de que eso era amor.